Buenas noches. Bueno, espero que estemos otra vez en conexión. Poco a poco nos vamos uniendo de nuevo. Realmente ha sido una noche emocionante. Hoy en el 165 aniversario, ¿verdad?, natalicio de Freud. Bueno, estábamos justamente abriendo con la idea de entender la magnitud, por un lado, de lo que hemos estado viviendo en los últimos meses, 14 meses ya, ¿verdad? De la irrupción del coronavirus, ¿verdad?, el COVID-19 a nuestras vidas. Cuando hablamos de toda esta situación, el concepto pandemia es un término que ha circulado muchísimo en la comunidad y que a todos, a cada uno de nosotros, nos hace ruido de una manera distinta, ¿no? Les hablaba acerca de todo este elemento histórico que ha representado la idea de las distintas grandes pestes, las grandes epidemias que ha vivido la humanidad antes de esta. A veces por el abuso mediático tenemos la idea de que no han habido ninguna otra antes de la gripe española, que fue en los años 20 del siglo XX, del año 1918 a 1920. Y conversaba con ustedes sobre todo el horror que recuerdo que se vivía en general en la población mundial que tenía acceso a la información sobre el SIDA cuando irrumpió en los años 80, que es para mí la primera, digamos, gran amenaza de salud pública que yo recuerdo. Pero es interesante pensar en todo esto, sobre todo cuando hoy en día estamos lidiando con todas estas cifras horrorosas que nos hablan y que nos asustan y a veces ni sabemos muy bien qué significa, ¿verdad? Pero sí sabemos que hay hasta este momento 155 millones de habitantes, ¿verdad?, que han sufrido la enfermedad por coronavirus, con 3,5 millones de muertes, y la recuperación, que cosa casi nunca escuchamos con detenimiento, de 91 millones de personas, de esas 154 que se han enfermado. De tal manera, las cifras acá en Venezuela, como sabemos, muy difícil, muy complejo, no hay un registro totalmente, vamos a decir, que nos asegure digamos, la veracidad de las cifras, pero hasta ahora en Venezuela se está manejando la cifra de 200.000 casos y 2.200 fallecidos, con 184.000 personas recuperadas, ¿no? Las cifras, si bien son significativas, se habla de un subregistro de ellas. Pero más allá de todas estas cosas, de las cifras y de la gravedad de la pandemia, el virus ha llegado de alguna manera para empezar a cuestionar y amenazar nuestra existencia con lo más básico que tenemos, que es la respiración. Es decir, ha llegado para amenazar la posibilidad de respirar y que infectarnos con él implique tener que dar el último suspiro, exhalar el último suspiro, ¿no? Esto, que se dice rápido, no es cualquier cosa y justamente implica, ¿verdad?, la posibilidad de enfrentarnos a la muerte. Y digamos, amenaza que no solamente llega como situación total, es decir, nos enfermamos y nos morimos y ya, sino también como amenaza que va ocupando distintos espacios en nuestra vida cotidiana. La amenaza de enfermedad, la amenaza de limitaciones por dicha enfermedad, el cambio que hemos tenido, digamos, en nuestra vida cotidiana, es decir, tener que renunciar al contacto físico, que ha sido una de las grandes pérdidas que digamos que se pueden registrar, que se han vivido debido a la instalación de la pandemia, ¿verdad? El tener que utilizar dispositivos que aíslen, ¿verdad?, la recepción de aerosoles de otras personas y nos puedan contagiar, de tal manera que la vida se ha transformado, impidiendo que salgamos en lo que se ha llamado el confinamiento, quédate en casa, ¿verdad? Que todas estas medidas, el uso de guantes en un momento incluso, no solo las mascarillas, el uso de alcohol o geles, digamos, desinfectantes, han implicado una serie de variables que vienen a transformar nuestra vida cotidiana con la presencia de obstrucciones para desarrollarla como tal. Entonces eso ha implicado la salida
Evidentemente yo estoy relatando acá cosas que todos los que están mirando por acá han visto, han vivido, pero que cada uno, más allá de que yo lo pueda decir, tiene una referencia personal, y eso hace a la especificidad psicoanalítica, de cómo y qué ha significado para sí esa experiencia. La experiencia de tener que dejar de ir al trabajo, de dejar de salir, de dejar de reunirse con los amigos, de dejar de ver familiares, de empezar a desarrollar habilidades para trabajar en casa, para poder recibir clases en casa, los niños, para, digamos, transformar toda nuestra existencia en función de evitar contraer el tan nombrado virus. Virus que, por cierto, nosotros estamos hoy reunidos a hacer una mirada psicoanalítica. Probablemente la gran mayoría de los 7.000 y tantos millones de habitantes del planeta azul, que es la Tierra, no vamos a ver nunca. De tal manera que el virus entra, digamos, en la lógica de un constructo que nos amenaza, pero que no vemos con el ojo visible, pero que sabemos que existe, ¿no? Tal vez justamente esta pandemia nos ha puesto en contacto, ¿verdad?, con una serie de conocimientos que nos hacen pensar en la virología y en toda una serie de ciencias que nos acercan a tratar de entender un fenómeno muy difícil de comprender y que, por supuesto, sobre todo, ha estimulado la aparición de emociones muy intensas. El miedo, fundamentalmente, ¿no? El miedo, ese gran protector que es el miedo, una emoción muy genuina, poco, vamos a decir, poco valorada socialmente, como muchas otras, la rabia, la ira, la tristeza, la vergüenza, pero que es muy importante porque el miedo es nuestro gran cuidador, podríamos decir. Y el miedo, en este momento, ha generado una serie de manifestaciones, ¿verdad?, que son las que, entre otras cosas, vamos nosotros a considerar. Creo que el punto clave de toda esta situación es poder empezar a concebir una idea de nuestro mundo emocional que, si no lo teníamos, digamos, visto, contabilizado, si no habíamos hecho registro de él, este acontecimiento es una oportunidad para entrar en contacto justamente con eso, para entrar en contacto con nuestro mundo emocional y tratar de comprender, ¿verdad?, qué nos quieren decir nuestras emociones y qué validez tienen, ¿no? Tal vez con el tema del miedo se me ocurrió, digamos, recurrir a un pequeño cuentito, un cuentito árabe muy antiguo. Algunos lo atribuyen al Asia, etc. Pero es un cuento que estoy seguro que muchos de los que están viendo acá lo han oído, lo han leído, ¿no? El labriego y la peste. Se encuentran el labriego con la peste y le pregunta: ¿para dónde vas? La peste responde: voy para Bagdad a matar a 500 personas. Días después vuelven a encontrarse, es decir, la peste regresó, se encuentra el labriego, y el labriego alarmado le dice: peste, eres una mentirosa, me dijiste que ibas a llevarte solo a 500, pero mataste a 5.000. La peste responde: en efecto, mi querido labriego, maté 500, los demás se murieron de miedo. Creo que este tipo de cuentos, de recursos, de adagios, tal vez están haciendo alusión a una verdad que de alguna manera todos conocemos, pero que es importante retomar. Y es la idea de que el miedo puede ser capaz de generar más problemas de los que nos protege también. Es decir, el miedo es un gran protector. Es decir, sin el miedo no podría el niño comprender que el tomacorrientes es un peligro, y que lo va a aprender justamente porque papá, mamá van a colocar algún tipo de explicación para que no se encuentre con el tomacorriente desnudo, ¿no? O con las caídas, o con cualquier otra situación que pone en peligro la salud. El miedo es aquello que nos relaciona con el futuro, es decir, nos ubica en relación con el tiempo y nos pone a pensar en una serie de desenlaces ante los cuales queremos tomar medidas en el presente. Pero ¿qué ocurre si nos ubicamos de manera intensísima por las distintas situaciones internas, externas, en una dimensión de futuro continuado, es decir, de amenaza permanente? Bueno, el miedo entonces va a cobrar un peso excesivo y, por supuesto, va a generar unas respuestas en todo el organismo y en la mente en cascada que nos enferman. Esa es la realidad.
De tal manera que el miedo, que pudiera ser un gran aliado, y lo es de hecho, ante cualquier amenaza en la vida, se transforma entonces en una situación que puede llegar a enfermarnos. Entonces, ya la enfermedad no sería únicamente el elemento que amenaza, sino justamente todos los temores que implican el pensar en cómo evitar la enfermedad, la muerte, las consecuencias, las complicaciones, y vaya que hay complicaciones, porque este asunto es un asunto que tiene muchas aristas. Para entender este fenómeno, a mí me interesó mucho pensar en las fases del duelo de la psiquiatra suiza Elisabeth Kubler-Ross. Ella en el año 69, sobre muerte y el proceso de morir, ¿verdad? Describió estas fases que fueron una caracterización. Ella siempre planteó que no es que eran universales ni longitudinales ni siempre lineales en todos los casos, pero nos ayuda a entender, ¿no? Si comprendemos que nosotros hemos como humanidad sufrido una pérdida bastante grande, que es el estilo de vida que teníamos, la manera como veíamos la salud, la manera como nos veíamos en esa situación, evidentemente que estamos ante una pérdida muy grande. Y cómo la vamos a procesar es de lo que se trata todo esto. Cómo vamos a procesar esa pérdida que digamos no termina en la medida en que en este momento que estamos hablando todavía la pandemia está en progreso. Pandemia que no solamente es un nombre, pandemia que tiene efectos que todavía estamos sosteniendo. Es decir, todavía estamos en casa, en nuestro país tenemos todo este tema alternativo de las semanas de trabajo y de encierro o de confinamiento, semana radical, con todo lo que implican en nuestra vida cotidiana. Traerá muchas consecuencias. Entonces, toda esta situación de enfrentamiento a algo que nos amenaza o que implica una pérdida, para esta psiquiatra, en la observación de estos pacientes terminales que ella logró evaluar, implicaba atravesar por 5 fases. La primera, que ella llamó negación, yo diría evasión y negación, que me recuerda mucho a lo que pasaba en los primeros meses que apareció en escena el coronavirus. La idea era, para muchos, algo totalmente irrelevante. Los que estaban más cerca, los que tenían más conocimiento probablemente por la profesión, tenían como un poco más de sensibilidad y angustia frente a lo que se avecinaba, pero la gran población, que a veces se acusa de irresponsable, etcétera, estaba evadiendo porque simplemente no podía aceptar la existencia de un mal de la magnitud que tiene este mal. Que sin embargo, cuando lo vemos estadísticamente, pareciera que no, digamos, que no es tan pesado en cuanto a la afectación. Sin embargo, cuando vemos la dimensión y lo aleatorio de quedar afectado por él, entendemos que la amenaza es sumamente grave. Entonces, la evasión y negación es lo primero con lo que nos vamos a encontrar ante una pérdida. Y la humanidad ha actuado, a algunos la evasión les ha durado más, a otros un poco menos, pero en términos generales la evasión es la primera etapa que atravesamos frente a este tipo de situación de pérdida. Luego viene una etapa de rechazo, rabia, confrontación, ira y búsqueda de culpables, como llamo yo, que es donde empiezan las acusaciones, quién le soltó el virus, quién lo creó, quién no hizo lo que tenía que hacer para que esto no llegara al punto donde llega. Los culpables son los medios porque transmiten la noticia, los culpables son los medios porque no la transmiten, los culpables son los laboratorios porque no producen la cura, los culpables son los laboratorios porque la producen. Es decir, mucha rabia porque además hay una realidad en todo esto, hay una confrontación de discursos, hay una caída de los discursos de certeza con respecto a los hechos científicos, y eso plantea una desesperación tal que puede generar mucha rabia y mucha angustia, que se traduce también entonces en ira, vamos a decir, en este paso por la aceptación o que busca la llegada a la aceptación de una realidad cruda, que la vida en este momento se nos ha transformado, que esta amenaza de la pandemia es un hecho que existe y que nos viene a amenazar y que de alguna manera trae consigo una serie de situaciones que nos van a poner a prueba, que nos van a generar cambio, y el cambio es el factor, digamos, que provoca miedo, que es de lo que estamos hablando. La tercera etapa que describe en la elaboración del duelo
Elizabeth Kubler-Ross, es la negociación, que es como el empezar a procesar que sí hay algo que perdí, sí hay una amenaza y sí hay cosas que tengo que hacer para cambiar, que tal vez la mascarilla, aunque sea fea, me la voy a tener que colocar y colocármela bien, y voy a tener que taparme la nariz y la boca para no contaminar a otros ni contaminarme. Esa negociación es un proceso que con suerte, ¿verdad?, conduce a una posición de aceptación y dolor, que es uno de los temas más importantes dentro de la construcción de la salud mental. ¿Por qué digo esto? Porque el dolor, que es muy mal visto, ¿verdad?, en toda nuestra cultura, el dolor forma parte de la existencia. Y el dolor, ¿verdad?, que implica la aceptación de toda esta realidad, es un dolor que puede dar oportunidad a crecimiento, que puede dar oportunidad a preguntarme sobre mí, que puede dar oportunidad a generar de alguna manera el establecimiento de una relación con toda esta nueva situación para descubrir también quién soy yo. Al final, cuando nosotros hablamos desde el psicoanálisis, de lo que hablamos, ¿verdad?, y hablamos hoy de Freud, el natalicio de Freud, etc., no es solo, digamos, una serie de conocimientos o unos elementos teóricos con los cuales nos aproximamos a entelequias igualmente teóricas, ¿no? Se trata de una manera de pensar, una manera de vivir y una manera de investigar. Y una manera de pensar al individuo humano, al sujeto, como lo podemos llamar, ¿verdad?, entendiendo la relación que tiene consigo y la importancia que tiene para poder crecer, para poder vivir, de poder conocerse, ¿no?, de poder conocer eso que dentro del psicoanálisis llamamos la dimensión inconsciente de su mente, y que no es otra cosa que todo aquello que configura nuestra vida emocional, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Entonces van apareciendo preguntas que son bienvenidas, ¿no? Ya iremos viendo sobre ellas. Gerardo, ¿qué piensas de la charla TED de Bill Gates, donde antes de esta pandemia vaticinaba un hecatombe similar al que hoy día estamos viviendo? Importantísimo, es que ya desde hace muchos años hay anuncios, vamos a decir, ensayos incluso científicos para tratar de entender este tipo de fenómenos que han pasado. Yo les hablaba del SIDA, pero justamente en la época del SIDA había otra gran, no llegó a ser pandemia, pero sí fue una epidemia, ¿verdad?, en África, el ébola, y luego hubo otras que sí llegaron a tener una configuración de amenaza que no llegó a ser exactamente pandemia, pero fue muy fuerte, que fueron los dos SARS, el SARS y el MERS, que provocaron infecciones respiratorias muy graves en el mundo, y a partir de allí se ha venido estudiando y probablemente se van a seguir planteando escenarios como este, ¿no? Luego vamos a ir a esto, porque es el tema de la infodemia y las noticias falsas y los fake news. Pero antes, sobre el duelo, ¿verdad?, la configuración y la aceptación de la pérdida que provoca dolor desde el punto de vista del autoconocimiento es el germen, ¿verdad?, de la relación de autenticidad y posibilidad de ser lo que se es, que es el gran objetivo propuesto por el psicoanálisis. Es decir, tenemos la idea de que el dolor es algo a toda costa que hay que evitar, y es así en efecto, pero el dolor también forma parte del sufrimiento existencial. Es decir, que aun cuando no es que nos tiene por qué gustar el dolor, ni lo vamos a buscar, evidentemente, también es verdad que las experiencias de dolor son experiencias que ayudan a configurar una relación con la realidad que es fundamental para saber quiénes somos y dónde estamos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Una de las distorsiones de esta etapa es la depresión, la famosa, actualmente se habla de la depresión COVID-19. Hay algunos analistas como Juan David Ignacio que plantean la idea de que hay un tipo de depresión específica. Yo concuerdo de alguna manera con esto, por la angustia reactivada con cada elemento, digamos, o con cada hallazgo o fenómeno que amenaza, en esta amenaza, digamos, invisible, que va sometiendo al sujeto a un agotamiento, a una especie de exasperación, a un cansancio y a una caída depresiva muy grave que puede incluso conducir al suicidio. Hemos visto muchas situaciones de homicidio, suicidio, etcétera, y situaciones parasuicidas que pudieran estar involucradas alrededor de todo esto.
es un camino tenebroso, ¿no? El de la depresión. Yo suelo plantear que la depresión, más allá de las razones biológicas, genéticas, etcétera, que pudieran estar dentro de ese constructo de las series complementarias para entender todo esto, la depresión de alguna manera es la irrupción de ese mundo emocional en forma de desmoronamiento del ánimo que ocurre justamente en individuos que no pueden contactar no solamente con sus emociones, sino con una manera de poder organizar en algún discurso o relato esas emociones, que yo diría que es el gran objetivo acá. Es decir, la aceptación atraviesa la idea de poder construir un relato, una historia, ¿no? Por mínima que sea, tic-tac. O sea, una historia que construye, ¿verdad?, una explicación que yo me doy para entender qué pasó aquí. Fundamental. Tal vez por eso la pregunta y la invitación a ver, le escucho, ¿verdad? La invitación a hablar de lo que usted siente con todo esto, de lo que a usted le está pasando, porque, ojo, la pandemia no es una pandemia, son tantas pandemias como psiques están atravesando subjetivamente esta situación. Es decir, que no es una sola pandemia, es como cada uno vive esta situación de pandemia, ¿no? Finalmente la aceptación, que no es aceptación, digamos, pasiva, es aceptación que ayuda justamente a integrar esto a la existencia y a poder reconfigurar el esquema y el planteamiento que tenemos de nuestra salud. En la salud mental, ¿no?, desde el psicoanálisis, es un concepto muy interesante, ¿no? Para Freud, por ejemplo, hacia los albores de su vida, después de muchos años, 40, 45 años de experiencia con pacientes y escribiendo y discutiendo sobre psicoanálisis, él llegó a la conclusión de que la salud es la capacidad de amar, de trabajar, de gozar y sublimar, ¿no? Que eso, digamos, es básicamente la idea de un ser humano que puede sentir, que puede querer y que puede producir de alguna manera con su trabajo y que puede divertirse, que puede agradecer, que puede sentir cariño, que puede sentir empatía, ¿no? Y que puede sublimar. La sublimación es un concepto muy interesante que tiene que ver en el psicoanálisis con la posibilidad de colocar la energía que viene de lo libidinal, la energía sexual, colocarla para hacer cosas de distinto orden, productivas, útiles y que no necesariamente es descarga sexual directa. Recordemos que Freud siempre va a plantear la idea de que el hombre tiene una energía pulsional, ¿verdad?, que está siendo contenida por la cultura, que trata de moderarlo. Bueno, estas pandemias, esta en particular, viene a sumarse a esos elementos culturales que van a enfrentar al ser humano a una situación que implica ver qué va a hacer con sus deseos, qué va a hacer con sus pulsiones, qué va a hacer consigo mismo para poder sobrevivir a todo esto. Entonces hay tres ideas al menos que me parece que es importante compartir en este momento, ¿no? Una es la incertidumbre. Somos seres que hemos habitado en la certeza y cada vez más nos aferramos a ella, que la certeza evidentemente que es una especie de negación de que sabemos muy poco. Es una de las cosas que generó más evasión, negación y rabia para enfrentar la pandemia. Es decir, no sabemos realmente a ciencia cierta todo sobre esto. No sabemos ni siquiera cuándo va a terminar esto. Y es una de las cosas con las que vamos a tener que lidiar. Yo, un poco siguiendo la senda del maestro Freud, no vengo acá a sobar la herida. Vengo a conversar más bien acerca de cómo mirar esas ilusiones que tenemos, como las certezas, ¿verdad?, que son maravillosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es una conspiración que crearon y tal? Una certeza donde nos ha conducido la angustia de no saber. En este momento no sabemos cuándo esto va a terminar, esa es la verdad. Y nos toca aceptar que así como eso hay muchas cosas de las que no sabemos y va a ser mejor tener idea de que es posible vivir con cierta dosis de incertidumbre frente a estos fenómenos que tratar de recurrir a escaparnos, a construir, vamos a decir, verdades apertrechadas, amuralladas, que son solo constructo y parte de nuestra imaginación para tratar de defendernos y escondernos del miedo que nos provoca no saber. Señores, la fortaleza de alguna manera frente a esto, paradójico, es la vulnerabilidad y el reconocimiento de la propia vulnerabilidad. Es decir, que hay cosas
que no sabemos, que nos provocan angustia, que tal vez aceptar, ¿verdad?, que estamos amenazados, pero que eso no significa que estamos muertos, que hay angustia de muerte, ¿verdad?, porque hay una amenaza que nos puede poner en situación de desesperación, y que hay angustia de sentirnos limitados, ¿verdad?, o afectados en nuestra capacidad de hacer, ¿verdad?, aunque no totalmente, sí parcialmente y en muchos ámbitos de nuestra vida, en donde esa limitación, que nosotros le llamamos castración, provoca un dolor, que es un dolor que nos va a afectar de manera muy particular a cada uno. Entonces, tal vez con este ánimo, ¿verdad?, de pensar estos conceptos, en salud mental, a veces nos preguntamos, pero bueno, ¿de cuál salud mental hablamos? Como decía Freud, capacidad de amar, trabajar, gozar y sublimar. También podríamos decir que la salud mental está establecida por la capacidad de reconocer las emociones propias. Es decir, a veces pensamos culturalmente que es más fuerte el que no llora. Bueno, más fuerte, no se conmueve, no se emociona, no tiene lágrimas, no tiene tristeza, no se inquieta, no se sobresalta. Y resulta que la salud mental concebida actualmente bajo, digamos, la visión psicoanalítica actual y bajo diferentes enfoques, no es otra cosa que la capacidad de modificarnos, de tener un patrón más o menos estable de maneras de responder, de reaccionar, de pensar, de sentir, pero que se modifica, que entra en orden y desorden, que entra en caos y orden, dependiendo de los acontecimientos vitales que atraviesa. Y la salud no va a estar dada justamente por no sentir, al contrario, aquellos que están como en esa posición de, vamos a decir, de armadura y que no sienten, están en mayor riesgo de caer en un colapso depresivo o en un colapso nervioso de distinta índole, caer víctimas del pánico, construir entonces una serie de fobias producto de la angustia. Es decir, el gran tema acá justamente y la gran fortaleza es declararnos vulnerables, es decir, declararnos que evidentemente todo esto nos conmueve. Evidentemente que no se trata de hacer una impostura y tratar de digamos, mostrar lo que no somos. 16.200 artículos en Google y 550 millones de tweets. Yo no quiero saber cuántos chats y cuántos mensajes de WhatsApp se pasaron sobre todo esto. Pero lo que sí es cierto es que hubo un intensísimo, ¿verdad?, cantidad de información, y por supuesto, a mayor cantidad de información, hay más probabilidad de que nos encontremos con información disparatada, equivocada, a veces intencionalmente, a veces sin intención, y entonces corresponde, ¿verdad?, que genera miedo, por supuesto, nos corresponde, ¿verdad?, como sujetos, vamos a decir, responsables de nuestra salud mental, poder hacer un filtrado y empezar a cuestionar qué es lo que queremos escuchar y para qué lo escuchamos, ¿no? En esas recomendaciones de la infodemia, o para evitar la infodemia, se han planteado ideas, ¿no?, como tratar de solo buscar fuentes oficiales, mensajes que se han replicado, digamos, reenviar mensajes que no sabemos su origen, tratar de no descubrir la noticia que aún no ha salido, porque ordinariamente ese es lo que llaman los españoles un bulo, es decir, un fake news, una noticia, digamos, que no es noticia, que en todo caso viene para aumentar nuestra angustia. Entonces, claro, tal vez es difícil plantear esto cuando tenemos tanto miedo, pero fundamentalmente la idea de poder reconocerlo puede ayudar justamente a buscar la información en el momento en que estamos al menos confiados de que quien la emite tiene un basamento, 1, científico, 2, de cierto resguardo y validación con medios serios, y en un tercer lugar, poder aceptar que no podemos estar informados de todo el tiempo, poder hacer como una especie de reducción, ¿verdad?, o dieta mediática, como para poder tratar de ir digiriendo todo este asunto progresivamente. Protegernos también de lo que escuchamos, nos dice acá Mirna. Así es, Mirna, totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, tal vez
para seguir, ¿verdad? Yo quisiera conversar con ustedes acerca de qué es lo que nosotros pudiéramos considerar pautas, ¿no? Para aumentar esos elementos de ajuste y de autocuidado. Yo diría que así como en el psicoanálisis hablamos del conocerse a sí mismo, ¿no? Que proviene de la tradición socrática griega, ¿verdad? El nocete ictum. Tal vez también ahora se está replanteando el incorporar el concepto de la epimeleia, que no es otra cosa que cuidarnos a nosotros. Y cuidarnos implica, en muchos sentidos, tener una actitud de inquietud sobre la pregunta de quiénes somos nosotros. Yo diría que este evento que estamos atravesando, la pandemia, nos plantea la oportunidad de poder cuestionarnos sobre esto, de cuestionarnos quiénes somos, con quién estamos, qué estamos haciendo con quienes estamos, cuán satisfechos nos sentimos con la vida que tenemos, la que teníamos y la que tenemos actualmente, ¿no? Yo no quisiera tal vez entrar tanto en recomendaciones específicas como mantener rutinas, todas estas cosas. Creo que todos los que están acá probablemente han visto información sobre eso. Lo que sí creo que es fundamental es poder entender que en esta etapa el gran reto es poder encontrar qué hacer con nosotros, ¿verdad? Para atendernos y para mantener lo fundamental. Y como lo fundamental no es un concepto único, sino el de cada uno, o sea, no es único general, sino que es particular, subjetivo, es poder ponernos a pensar realmente qué nos mueve, qué queremos, qué estamos buscando para nosotros, y poder replantear la idea de aceptar que hay cambios como estos que nos ponen en situación de reconocernos dentro de ese cambio, que creo que es parte de lo que podríamos llamar esa epimeleia, que implica empezar a descubrir quién soy y poder actuar en consecuencia. Actuar en consecuencia para ser lo que yo soy. Eso implica, por ejemplo, poder separar algunas de estas ideas que más nos amenazan con la pandemia por venir de la realidad aquí y ahora. Los latinos tienen una frase que seguro ustedes conocen, y si no la refresco acá, que es carpe diem, ¿no? Es decir, hay que vivir aquí y ahora en este momento, en buena medida, como para poder lidiar con todo lo que en este momento estamos lidiando. Es decir, si yo quiero controlar todo mi futuro, me voy a encontrar con una frustración muy intensa, porque en este momento mucho de eso es imposible de siquiera poder tener alguna aproximación. Pero lo que sí es cierto es que sí puedo encontrarme con cosas que en este momento puedo atender, como mis rutinas mínimas, como poder cuestionar de qué manera estoy viviendo, como hacer una especie de examen, digamos, de revisión de cómo me siento, de qué emociones tengo, de con quién puedo hablar. Aislamiento de contacto físico social no significa aislamiento social, ni distanciamiento afectivo social. Este medio, como hoy temprano conversábamos un grupo de colegas, es un medio que nos permite acercarnos y generar interlocución en la medida en que nos lo permitimos, en que nos lo damos. Todos estos medios, ¿verdad?, que nos permiten encontrarnos configuran un soporte, ¿verdad?, para poder lidiar con todo lo que en este momento estamos perdiendo. Entonces, a la pregunta, Gerardo, ¿todo va a estar bien? No lo sé. No lo sé. Lo que sí sé es que esto va a pasar en algún momento. Habrán cambios de vida, ¿verdad? No sabemos cuáles exactamente. Tal vez en el análisis de las pinturas preguntan por acá, y la expresión de la actividad artística, he encontrado espacios de calma. Saludos, Gerardo. Sí, María Fernanda, muchos saludos. Tal vez la idea de poder encontrar cada uno realmente, ¿verdad?, con qué nos conmovemos, con qué podemos producir, digamos, relatos sobre lo que nos está aconteciendo a cada uno, sobre nuestras emociones, es fundamental. Las vías pueden ser vías, hay gente que se contacta y se conecta con música, hay otros que les puede agradar hacer actividad física, hay otros que les gusta la meditación, y hay muchos buenos programas para aprender a meditar, ¿no? Las rutinas con los niños,
Asunto Precoz nos dice: las familias con niños y adolescentes han tenido que manejar retos enormes, la escuela virtual, el home office, el encierro, la convivencia en intensivo. Sí, yo iba planteando iba ahora a conversar sobre esto justamente, Mari Carmen, los problemas y los cambios como asunto de vida, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista social, el deseo de encuentro para muchos y cómo lidiar con esto, las necesidades sociales, ¿no? Desde el punto de vista económico, el miedo a no producir, a no producir suficiente, a perder el trabajo, el desempleo, y así, ¿no? El homeworking y el home office y el homeschooling, es decir, el trabajo en la casa y la educación en la casa, que está planteando una modificación significativa que viene a cambiar la vida, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Entonces implica empezar a analizar y a tomar medidas concretas para hacerlo lo más práctico posible. Porque evidentemente que cambiar y someternos a un ideal de hacer como que no cambió la vida y entonces ahora que estoy trabajando desde mi casa todo va a ser exactamente igual a cuando no lo hacía, es una apuesta a ganador para caer en depresión. Es decir, los ideales, es decir, las expectativas que tenemos en este momento tienen que reubicarse a otro plano. Algunos hablan en conceptos muy recientes la idea de poder aceptar un reconvenimiento de metas mucho más pequeñitas, ¿no? Pequeñitas no porque son pequeñas, porque tienen que ver con subsistir emocionalmente, sino pequeñas en el sentido a lo mejor de cómo vivíamos anteriormente, así como ahora probablemente hemos descubierto que es posible gastar menos siempre y cuando no nos enfermemos, ¿verdad? O que es posible ocupar menos energía, o que es posible usar menos combustible, o que es posible resolver cosas con menos recursos. También es posible empezar a aceptar que algunas de las metas con las que nos manejábamos previamente tienen que ser revisadas forzosamente para ser replanteadas en términos de poder conocerme mejor, poder tener una rutina, digamos, que me permita sentir mis emociones, contactar con ellas, trabajar en función de ellas y plantearme mantener la salud, tomando algunas medidas, ¿verdad?, protegiéndome un poco también de lo que podría ser ese extremismo difícil de concebir, pero que también nos puede atrapar, que es el de la fobia, ¿verdad?, obsesiva, porque todo el que llegue es una fuente de contagio, en donde de pronto tampoco entra mucho en la ecuación la idea de que no es solamente un virus el que nos va a matar, hay un virus y existe también un individuo con su propio sistema inmunológico que puede responder y que puede protegerse y que puede de alguna manera, pues evidentemente no quedar tomado por la infección. Es decir, que el asunto es mucho más complejo y que mantener la salud desde el punto de vista emocional puede ser el gran tema, el gran objetivo, entendido como sobre todo la aceptación de la vulnerabilidad, el reconocimiento de las emociones y el replanteamiento de las preguntas sobre mí, ¿no? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? ¿Qué puedo hacer para cuidarme? ¿Qué puedo hacer para cuidar a los míos? Tal vez algo que puede ser de mucha ayuda es entender que cuando en medio de toda esta situación le buscamos sentido a todo este sufrimiento, un poco tomando las enseñanzas del doctor Viktor Frankl, ¿verdad?, padre de la logoterapia, quien fue un recluido pues, en un campo de concentración y sobrevivió a ello y vivió muchos años después y escribió para contarlo. En Un hombre en busca de sentido plantea pues básicamente el giro que le da la vida cuando él entiende que todo ese sufrimiento estaba en él. Él le había ubicado un propósito, que era el propósito justamente de poder ayudar y de poder contar luego, de poder generar testimonio, que creo que es una de las cosas más importantes en todo esto, ¿no? Tal vez la idea de poder rescatar, resucitar en medio de los duelos, en medio de las pérdidas, porque también las han habido, ¿verdad? Poder resucitar todo lo que son elementos que permitan relatar nuestra vivencia, cerrar a través de imágenes y referencias, cuentos, historias, lo que ha ocurrido, lo que significa la muerte, tratar de darle, o la pérdida, cada uno significado a esto, incluso en pequeños actos que representan
la situación. Todos estos rituales que tienen que ver con reunirse, pensar, recordar la situación, hablarla, son todos elementos de carácter terapéutico y que buscan reencontrar la salud. No puede pensar que es imposible que haya salud en medio de tanto caos, pero la salud al final no es no sufrir, no es no tener dolor, no es estar como que no nos pasa nada. La salud es poder, al contrario, movilizarnos con todo esto y descubrir, bueno, qué hay en toda esta situación que nos pueda permitir seguir viviendo, seguir sintiendo y pudiendo mantener la capacidad de amar y crear. Encuentros como este son encuentros que nos permiten justamente construir ese espacio de salud. Tenemos acá María Conchita, definitivamente repensarnos, reconocernos, resentirnos en toda esta circunstancia excepcional. Sí, a veces hay la idea de que esto que está pasando va a sacar solo lo mejor de nosotros. No, tampoco es verdad, pero es una oportunidad para que nos encontremos y en ello podamos tratar de hacer lo mejor posible. Eso ya es lo saludable. Claudia Correia, psicoanalista. Hola Claudia, excelente. El individuo como un ser que también puede hacer cosas no solo para protegerse, sino también para hacer frente a la enfermedad en caso que se dé. No todo es desvalimiento. Así es, me parece que esto es importante, que es la idea de que la enfermedad no es solo el virus que ya se transformó en la muerte. La enfermedad, como lo veíamos hace un rato en las estadísticas, la mayor parte de las personas que se encuentran con el virus viven, se recuperan, salen de todo esto. La humanidad, yo podría hablar con ustedes sobre varias pestes que hemos atravesado desde la peste negra por allá en el siglo XIV hasta esta última, y de todas la humanidad, bueno, las ha atravesado, ha padecido, ha sufrido y ha salido. En las del siglo XX, todas por virus, lograron estabilizar fundamentalmente en un periodo entre meses y máximo 2 años. Nosotros tenemos 14 meses en esto. ¿Cuánto tiempo va a durar? De nuevo, no soy, digamos, adivino, pero pienso que va a acabar. También la pandemia, asunto precoz, y el confinamiento nos ha mostrado aspectos descuidados, pero maravillosos de la gente, la familia y la vida. Interesante. Mari Carmen. Magali Pérez, la fe, la importancia del ritual como elemento que nos ha ayudado a la humanidad desde hace miles de años nos ayuda a transitar los duelos. Así es, de eso estamos hablando, exactamente Magali. La idea de poder tener diferentes modalidades para tratar de representar para nosotros, y nos hablaba Asunto Precoz, Mari Carmen Míguez, de la importancia también de hacerlo para nuestros hijos, para los niños, ¿no? Que sobre todo en estas circunstancias, igual que en la tercera edad, pues son grupos muy vulnerables. En el caso de los niños, ¿verdad? Por la dificultad de pasar a la palabra muchas de estas cosas, y es bueno hablarlo, no ocultar lo que está pasando, tampoco sobreexponerlos evidentemente, pero tratar de establecer rutinas y juegos, acuerdos, modalidades en donde también con todas estas situaciones podamos representar lo que está ocurriendo como a modo justamente de ritual. María Conchita, es Cristina Barberá, querido Gerardo, es mi seudónimo de épocas de protesta y así quedé en esta red solo para que supiese. Un abrazo Cristina, qué bueno que estás acá, coincido mucho con el comentario de Mari Carmen, así es, así es. Y la soledad en algunos momentos, dice Cris Linda, se hace presente. Sí, creo que el tema de la soledad es, bueno, un asunto importantísimo. Sobre todo es lo que más pareciera que afecta, por supuesto, a las personas de edad avanzada que van quedando aisladas justamente por todo este tema, ¿no? Los grupos de edad media salen, tienen algún tipo de encuentros, recursos, manejan la tecnología, etcétera. Los niños de alguna manera son tomados en esta égide por los padres, pero sobre todo la gente mayor y los que, bueno, tienen vida solitaria, evidentemente que aquí se plantea un tema, digamos, muy serio y el cual puede llegar a ser epidémico, evidentemente. Hablábamos de en qué momento, que creo que es un punto importante, qué hacer nosotros. ¿Cuándo buscar ayuda? Porque bueno, sí, todo lo resuelvo yo, nunca busco a alguien más con quien hablar. ¿En qué situaciones? Y evidentemente que sí,
que podemos tratar de hacer autocuidado, podemos tratar de apegarnos a la epimeleya, cuidarnos a nosotros mismos y a tratar de mantener todos estos preceptos para organizar nuestra vida que cambió en medio de toda esta situación. Pero también es verdad que hay muchas situaciones en donde requerimos ayuda. Ayuda que se va a mover por la inquietud de no entender lo que pasa, de un malestar continuado, ayuda que implica encontrar interlocutores válidos cuando el insomnio se hace presente y no me deja dormir, ¿verdad? Cuando los miedos me agobian a tal punto que me paralizo y no puedo hacer más nada, cuando me aíslo, hablando de soledad, que creo que estar solitario es distinto a estar en soledad. Yo creo que hay mucha gente que puede vivir con relativa dificultad un periodo de tiempo solo, pero la soledad es otra cosa y aniquila el sistema nervioso, aniquila la mente y acaba con la esperanza, ¿no? Entonces, en estas situaciones de depresión, ideación suicida, violencia, irritabilidad contumaz, ¿verdad? Que entonces hay estallidos, vemos situaciones de violencia intrafamiliar, agresiones importantes dentro de la pareja, violencia de género, todo este tipo de situación, evidentemente que vamos a meritar ayuda especializada. Creo que así como hemos hablado de la información, buscar un interlocutor válido es importante. Evidentemente que los que están acá seguro que tienen eso presente. Ir con alguien que esté preparado. Tal vez la idea de que esté preparado en un sentido emocional es que tenga habilidad y que tenga la capacidad de poder escuchar y poder acompañar en procesos de esta naturaleza, de naturaleza emocional, ¿no? Yo tenía acá anotado por acá la claustrofobia, ¿verdad? Que serían las angustias iniciales de quedarnos en la casa, y se habla ahora de las dificultades de salir de la casa, que pudiera ser una de las consecuencias que se podría empezar a ver, ¿no? Los trastornos obsesivo-compulsivos, etcétera, ¿no? Y por supuesto las adicciones. La sociedad moderna es una sociedad que sufre de adicciones de todo tipo, evidentemente. Y en los primeros meses fue brutal el abuso de todo, de sustancias, de televisión, de programas, de comida, el aumento de peso, todas estas cosas. Y justamente el regularizar horarios, el establecer rutinas, el organizar la vida cotidiana, vamos a decir, tomando en cuenta que no es la misma que teníamos antes de todo esto, pero tratando de atender a la necesidad actual, mantener la salud, tratar de mantener un contacto con nuestras emociones y la aceptación de que somos vulnerables y no sabemos hasta cuándo vamos a estar atravesando esto. Consumo de sustancias, dice Abreu María Daniela, así es. El abuso de sustancias justamente por la angustia, ¿verdad?, de la confrontación con toda esta pérdida. Gracias por compartir arte terapéutica. Cuando nos sentimos así es momento de buscar ayuda, exactamente. Soraya Sarmiento, psicoanalista, buscar ayuda es muy importante. Las personas necesitan salir de un lugar de omnipotencia para reconocer su sana vulnerabilidad. Sí, la idea es que esto ha venido a contrastar muchísimo la fantasía omnipotente, ¿verdad?, de nuestra modernidad, de nuestra posmodernidad. Y parte del asunto de la salud es poder aceptar que podemos hacer muchas cosas, pero no podemos hacer todas las cosas. Y buscar ayuda implica justamente renunciar a la idea de que somos invulnerables y poder desde una posición de vulnerabilidad reconocer que hay algo que no entiendo de mí, que quiero buscar cómo soy acompañado en ello. Abuso, dice Moisés Jiménez, abuso del tiempo en pantalla en los niños. Sí, esto es importante, ¿no? Porque los dispositivos electrónicos han venido a ocupar el ágora, el espacio de la calle, ha venido a ser transportado a la pantalla. Aquí estoy yo mirando una pantalla, ¿no? Y ustedes también. Entonces, claro, ¿qué hacer con los niños? Bueno, a veces es difícil, digamos, a las primeras de cambio, simplemente reducir el asunto a golpe y porrazo, como dicen, ¿no? No se trata de eso. Yo creo que la idea es más bien poder, sí, regularlo, ofrecer otras ofrecer alternativas de encuentro, ¿no? No es fácil tampoco por los horarios de trabajo, los horarios de estudio, las demandas, que por cierto, frente a eso hay que bajar, como hemos hablado, un poco la expectativa, pero la idea de tener algunos puntos de encuentro que a lo mejor por allí podría ser una ganancia en medio de toda esta situación.
Es decir, jugar en físico, con los niños en edad ya escolar los juegos de tablero, con los más chiquitos los juegos que son un poco más físicos y donde se les puede enseñar alguna habilidad, es decir, poder ofrecer algunas alternativas en casa, pero también es cierto que tal vez el tema no está tanto en restringir el acceso a todo esto, ¿no? Los adolescentes, por ejemplo, para quienes es mandatorio la idea de poder salir, igual que la gente joven que está en búsqueda de pareja o en posición, digamos, de construcción de su mundo social con pares, requiere el encuentro con otros. Si no hay ese encuentro con otros, hay dificultades, y ahí las pantallas pueden ayudarnos mucho. Nos están recordando el tiempo, cosa que es importantísima. Yo tengo acá el deseo de incluir a mis anfitrionas, Mirna Caroxa y María Daniela Abreu, psicoanalistas, directoras del Sistema de Atención Psicoanalítica para la Comunidad. Así que voy a tratar de ver cómo las invito. Preguntas. Carlos Raskin: la enorme retirada de tantas actividades nos deja ver lo que es realmente valioso e importante y que es claro y sencillo. Gracias, Carlos. Así es. Así es. Voy a tratar de colocar una flechita acá. María Daniela Abreu. Listo. Yo creo que estoy acá tratando de incluir a María Daniela. Cuidarnos lo suficientemente bien, dice María Daniela, sin entrar en pánico. Así es. Sí, creo que la idea del poder entender que es necesario encontrar individualmente nuestros factores de recarga emocional, ¿verdad? De satisfacción, de gratificación, como hablaron algunos. Es el arte, es el deporte, es el contactar con la meditación, es poder hablar, es hacer relatos, etcétera, ¿no? Reducir el gasto de energía excesivo que implican el abuso de la información o de los medios de evasión, que son las adicciones, etcétera, ¿verdad? Reconocer nuestras propias emociones dentro de toda esta situación de pérdida y colocarnos algún proyecto, algún reto para poder establecer la salida de la pandemia. Reto con el cual es importante que seamos benevolentes y tolerantes, ¿no? Y poder también acudir a crisis muy graves que hemos atravesado, seguro que todos las hemos atravesado, y cómo pudimos enfrentarlas y salir de ellas, ¿no? A ver. Invitar acá. Vamos a ver que vamos a incluir a María Daniela. Estamos ahora preparando pues para el cierre antes de que nos vaya a cortar a ver, tengo miedo. María Daniela. Que se caiga. A ver, ¿Cómo estás? estamos preparándonos para cerrar. Justamente habíamos hablado de que en el Ya minuto hace tiempo, sí, 53, es que lo que queremos, claro. Sí, que Maravillosa charla, Gerardo, maravillosa, muy útil. Creo que es el mejor inicio para el servicio de atención psicoanalítica de la comunidad. Esta es la idea, pues creo que se logró a pesar de los contratiempos técnicos, tener el espacio y que lo vayamos a mantener con diferentes temas, que todos puedan participar y compartir como se hizo hoy, pues, y aclarar dudas, y que me parece que es maravilloso, es lo que es el trabajo que va a hacer el servicio, ¿no? así es. Entonces me gustaría decirle a la gente que es el servicio de atención psicoanalítica de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas está ofreciendo este tipo de espacios, está ofreciendo también tratamiento psicoterapéutico, grupos, información vía la página de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas. Entonces, para lo que necesiten, pueden revisar la página de la sociedad y ahí van a encontrar información útil, ¿no? Pero bueno, felicitarte a todos y por la paciencia, por esperar, sobre todo, y a ti por ser tan claro y profundo en lo que nos estás diciendo. No, para mí un gusto y de verdad que un honor, además, estar compartiendo con el equipo que conforman, pues, tanto tú, María Daniela, y Mirna Caroxa, como directoras, pues, del Sistema de Atención Psicoanalítica en la Comunidad. Toda esta iniciativa que esperamos que siga dándonos respuesta, bueno, a todos, para poder tener interlocución, diálogo, sobre diferentes temas, como hemos conversado. Así que creo que, bueno, hemos hecho, tal vez quedan muchísimas cosas, como siempre, pues, y esa es la idea, preguntas, inquietudes, qué pasa con la gente que tiene enfermedad antes de la pandemia, qué pasa con los nuevos enfermos tras la pandemia, y qué pasa con nuestro personal de salud
¿verdad? Y muchos otros que quedan muy afectados por todos estos temas, ¿no? No solamente los Sí. médicos, las enfermeras, el personal de los hospitales, los policías, los que manejan las noticias, los que trabajan con los seguros Ujú, médicos, que también quedan muy impactados con ujú, todos los temas del día a día, ¿no? Hay muchísimas cosas que se pueden trabajar. Bueno, evidentemente que sí. lo lindo es que podamos seguir teniendo espacios de encuentro para también con ello hacer salud mental. Ujú. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Les avisaremos de los próximos encuentros. Bueno, Gerardo, Claro, tú un graba el gusto. live para que lo puedan tener. Lo cierras y lo grabas. Te toca a ti Lo siento. en la crucecita de aquí arriba. Vale, Y te van muchísimas a ver. gracias a todos por Chao. estar acá. Muy amables por su escucha Chao, y su Gerardo. paciencia. Tú, María Daniela, gracias a ti. ¿Ah? A ti. Ujú.